Defensa. Corncamon Teach. Despierto con los primeros rayos de sol cruzando el cielo rosado. Los pajarillos comenzaban a piar en sus nidos y la mañana aún estaba fría. Me levanto de mi cama calentita y me cambio de ropa. Ese día me sentía muy segura de mí misma y no iba a ceder en la forma en que conduciríamos el caso de Samanún. Me pongo la ropa y, por encima de todo, un abrigo de cuero negro. Estaba a punto de ir a una reunión oficial de los negros, que sería convocada esa mañana, para hablar sobre la liberación de Samanún, porque, aunque yo fuera capitana, no podía tomar esa decisión sola. Necesitaba explicar mis motivos. De lo contrario, mi imagen podría verse afectada si pensaban que estaba defendiendo los intereses de los rojos. Camino hasta la sala y mientras me sirvo el líquido negro para despertarme, ya que apenas había pegado un ojo la noche anterior, mi madre entra en la habitación. ¿Cómo fue la conversación con ti ayer? ¿Se entendieron?, pregunta, acercándose a mí y poniendo la mano sobre mis hombros. Sí, ya envié un mensajero avisando a todos que tendremos una reunión oficial hoy por la mañana. Pretendo solicitar su liberación lo antes posible. Ella sonríe de manera maternal. Sabía que Ti entendería tu postura, o al menos te apoyaría. Asiento con la cabeza y ella acaricia mi cabello. Buena suerte, Mon. Me da un beso en la frente y me despido. Tomo mi caballo y me dirijo hacia el barco. Ese siempre había sido el lugar elegido para reunirnos, desde una ceremonia de votación para un nuevo capitán, hasta una reunión importante para la toma de decisiones. Pronto tendríamos que reunirnos nuevamente para decidir la forma en que llevaríamos el juicio de Samanún. En cuanto llego al barco, sorprendentemente todos ya se encontraban allí. Habían llegado mucho antes de lo que esperaba, lo cual era algo bueno. Cuanto antes empezáramos, antes terminaríamos. «Buenos días». Saludo a todos desde el lugar donde el capitán, o en este caso la capitana, solía hablarle a la tripulación. Los llamé a todos aquí porque, como deben saber, la capitana Samanún Evri fue arrestada ayer en cuanto llegamos a Nassau. Hago un gesto con las manos, pidiendo silencio. Sin embargo, convoqué esta reunión hoy porque anoche me llegó la información de que la capitana del Fancy está muy debilitada debido al tiempo que pasamos en la isla. No seamos hipócritas. La forma en que ella se equivocó no es compatible con nuestra solicitud de prisión preventiva. Ella fue la culpable de que usted quedara perdida, capitana, grita una voz entre la tripulación. Era uno de los marineros que había remado el bote hasta la isla junto con Loren y Ti. Sí, ella es culpable de eso y va a pagar. Perdimos la misión. Yo quedé atrapada en una isla. Gastamos recursos en las búsquedas y ella rompió el acuerdo de paz. Ella pagará por todo eso, pero no es humano que la mantengamos en una celda hasta el juicio. Además, muy probablemente no resistirá con vida mucho tiempo si continúa presa. Si ignoramos este hecho, puede morir aún en prisión sin siquiera ser juzgada, y no queremos eso. En ese momento veo que el movimiento de la tripulación es de apoyo. Habían entendido el motivo de mi decisión. No quiero que quede impune. Tiene obligaciones que cumplir. Enfrentará el juicio y cumplirá la condena. Eso se los garantizo. Grita la mayoría, pero el coro ya no era tan fuerte como el primero, indicando que no todos estaban de acuerdo. ¿Entonces va a quedarse en la comodidad de su casa después de todo lo que hizo?, cuestiona otra voz. Ya dije que cumplirá la condena asignada después del juicio. No vamos a renunciar a eso, respondo de manera más incisiva. Pero si continúa presa, ni siquiera llegará al juicio. ¿Quieren eso? No, grita la mayoría. Entonces transmitan esto entre los nuestros, sus familias y todos los que forman parte de los negros. No quiero chismes infundados corriendo por el norte de la isla. Samanún Evri será liberada para que vaya a casa a recuperarse y luego enfrente el juicio. Punto final. Nada fuera de esto es verdad. ¿Estamos entendidos? Necesitaba cortar los rumores de raíz, porque sabía que podía ser malinterpretada. La tripulación asiente con la cabeza y entonces doy por terminada la reunión. Había sido mucho más rápida de lo que imaginaba. Lo que Ti me había dicho era la realidad.
La mayoría allí no quería su muerte, solo quería que pagara por lo que hizo de una forma compatible y coherente, lo que me aliviaba. Fue menos malo de lo que imaginé. Me dirijo a ti. Creo que pensaste que ellos querían su muerte por la manera en que se comportaron ayer, durante el rescate, dice. Asiento con la cabeza, concordando. Creo que solo estaban irritados de esa forma porque ella hizo lo que hizo y aún así estaba dentro de nuestro barco, disfrutando de nuestros aposentos, nuestra comida, nuestro rescate. Explica a ti. Sí, tiene sentido, pero eso me dejó una impresión mucho peor que la realidad, incluso porque mi madre me dijo que ellos querían solicitar la pena de muerte en el juicio. Es natural que ella haya escuchado eso, porque se junta con piratas más viejos, amigos de tus padres. Los piratas mayores están más indignados. Son personas que sufrieron mucho antes del acuerdo de paz y quieren una pena más dura. Mis padres piensan así, por ejemplo. Vuelve a explicar ti. Eso me dejó muy inquieta. ¿Quieren explicarme exactamente qué fue lo que pasó para que esta reunión fuera tan apresurada? Golpearon la puerta de mi casa y yo ni siquiera había despertado todavía. Se acerca Loren, y Ti y yo reímos por su comentario. Mon se dio un buen golpe en la isla y ahora quiere proteger a la noviecita, dice Ti, y yo le doy un manotazo en la cabeza. ¡Ay!, se queja, pero enseguida se ríe. ¿Tú qué? Yo sabía, desgraciada, grita Loren. Habla más bajo, carajo, la reprendo. ¿Crees que me engañabas con ese chupetón en el cuello?, pregunta Loren, y me dan ganas de soltar la risa. Sabía que se habían dado cuenta, y de la misma forma en que le pedí disculpas a ti ayer, también te debo disculpas a ti, Loren. Les oculté esto y no debería haberlo hecho. Sí, no deberías, pero ahora me lo vas a contar todo, con lujo de detalles, comenta. Sin embargo, somos interrumpidas por un grupo de 5 marineros. Capitana, con permiso, dicen, y las 3 los miramos. Queríamos hablar con usted. Tenían el semblante muy serio, así que el ambiente distendido que nos rodeaba se deshace de inmediato. Hablen, les digo, atenta. Venimos como representantes de una gran parte de la tripulación para solicitar que no pida que la chica Avery sea liberada. Ella no merece su compasión, capitana, dice otro, complementando las palabras del primero. No estoy teniendo compasión por ella porque se la merezca. Si no actuamos para liberarla lo antes posible, muy probablemente morirá en prisión antes del juicio. Explico nuevamente. Lo sé, capitana. Yo mismo le pedí a mi primo, que estaba de guardia esta noche, que no le diera la cena, dice con orgullo, y mi rabia vuelve a consumirme. Aquello era perverso. ¿Qué hiciste qué?, pregunto irritada. Ti pone la mano sobre mi hombro para que me calme, pero él no parece haber entendido mi indignación, porque vuelve a hablar con orgullo. Así es, yo quería que sufriera. Si ella cree que va a estar con las piernas para arriba en prisión, solo comiendo y esperando el juicio después de lo que nos hizo, ¿has visto la prisión por dentro? Me acerco a él y le pregunto mirándolo a los ojos. Mon, me llama a ti, pero no me muevo. Él era un poco más bajo y mi postura lo acorralaba. Su mirada cambia, de orgullosa a temerosa. Yo... Intenta explicarse, pero no logra ordenar las palabras. Él solo hizo lo que todos creemos que debía hacerse. Toma la palabra otro, asumiendo el control de la conversación. Dirijo mi mirada hacia él. Lo que debe hacerse son las órdenes que yo doy, basadas en lo que hablamos en conjunto en las reuniones oficiales. Yo soy la capitana, no tomo todas las decisiones sola, y ustedes quiénes creen que son para actuar por cuenta propia. Las expresiones de todos eran de sorpresa, no esperaban ser reprendidos por la capitana. Ti vuelve a tocarme el hombro, intentando calmarme, pero no surtía efecto. No son nuevos en la tripulación y deberían saber que aquí nadie toma decisiones solo. ¿Quién crees que eres para hablar directamente con tu primo de la prisión y hacer que un detenido pase hambre? Solo queríamos ayudar, dice el tercero por primera vez. ¿Ayudar a matarla antes del juicio?, les grito. No habíamos pensado en eso, capitana. Me di cuenta de que no pensaron en nada cuando actuaron.
Por eso no tomamos decisiones solos y por eso existe una capitana para guiar al grupo. Me acerco aún más a ellos. No vuelvan a actuar de manera aislada nunca más. Así no es como hacemos las cosas aquí. Ellos miran al suelo, avergonzados. Sí, señora, responden. Quedan dispensados, digo por fin, y se marchan con rapidez. Sin decir nada más y con la adrenalina aún corriendo por mis venas, me voy de allí apresurada, dirigiéndome hacia mi caballo, que estaba atado en el lugar de siempre. Cuando estoy montando, Ti se acerca a mí. ¿Por qué crees que vas sola? Puedo acompañarte, dice, desatando el nudo de la rienda de su caballo. ¿Vendrías conmigo?, pregunto, un poco sorprendida. Claro, Mon, te dije que te apoyaría. Mientras ella sube a su caballo, Yuki y Loren también se acercan, sin aliento tras haber corrido hasta nosotras. Nosotras también vamos con ustedes, dice Yuki. Nadie más va. Yuki, vete a casa hasta nueva orden. Y Loren, ve a la casa de los Evri y avísale a Infa que su hermana será liberada esta mañana. Ordeno desde lo alto del caballo. Ambas asienten acatando mis órdenes. Entonces hago girar a mi caballo y parto en dirección a la prisión, con Ti siguiéndome de cerca. Aún sentía la rabia consumiéndome por la acción descoordinada que algunos marineros del Concorde habían cometido, y también por pensar que ella había estado pasando hambre hasta el momento en que le llevé comida anoche. En cuanto llegamos a la prisión, le entrego la rienda de mi caballo para que lo lleve al lugar y entro al establecimiento incluso antes de que ella termine. Buenos días, capitana. ¿A qué debo el honor? El oficial retira los pies de encima de la mesa frente a él y se pone de pie con una sonrisa de oreja a oreja. La detenida Samanun Evri, digo, y su sonrisa se ensancha. Está aquí de vacaciones, se burla, lo que solo aviva mi rabia. Los negros están solicitando su liberación. Su sonrisa se borra y me mira sin entender, quedándose inmóvil. ¿No escuchó a la capitana? Le toca hablar a Ti, mientras entra y se coloca a mi lado. Entonces él da un salto y toma las llaves. ¿Es para liberarla ahora? Su cerebro parecía haberse derretido. No era posible. Está muy débil. No queremos que muera antes del juicio. Ahora vaya y libérela, ordeno. Él finalmente se mueve y se dirige al pasillo de las celdas. Apenas el oficial sale del lugar, llegan Infa y Kirk. ¿Qué pasó? ¿Van a soltar a Sam? Nos aborda Infa, pero yo estaba completamente sin paciencia. Ya no tenía ninguna batería social para explicar lo que estaba pasando y decido ignorar su pregunta. Sí, la capitana acaba de solicitar su liberación, responde Ti sin dar más información. En ese momento el oficial reaparece, trayendo a Samanun. Su imagen no se parecía en nada a la mujer imponente que solía ser. Sus mejillas hundidas y las ojeras alrededor de los ojos demostraban, sin lugar a dudas, que habría muerto de inanición si no hubiera venido anoche a traerle comida. Sus ojos perdidos y sin vida me miran, y luego vuelven a mirar a Infa y a Kirk, que estaban a mi lado. Infa corre hacia ella, la abraza con fuerza y luego examina su cuerpo. ¿Estás bien?, le pregunta Infa a Samanun. Observo la escena con alivio, al ver que finalmente había sido entregada a su familia, pero al mismo tiempo sentía muchas sensaciones atravesándome el cuerpo, como angustia y preocupación. Una cosa era haber visto cómo estaba en un lugar oscuro y sin mucho tiempo para analizarla, como anoche, pero verla allí, a la luz del día, pudiendo observar cada centímetro de lo débil que estaba su cuerpo, solo me dejaba más irritada, indignada y preocupada. «Está hecho, capitana», dice el oficial, arrojando el manojo de llaves sobre la mesa. Asiento con la cabeza. No tenía nada más que decirle a ese tipo, salvo agradecer e irme. «Gracias», respondo seca, y luego me vuelvo hacia Ti. «Vámonos», digo de forma monosilábica, y salgo del lugar incluso antes de que ella responda algo. Decido no interactuar con Samanun porque no sabía cómo iba a reaccionar, así que opto por irme. Me dirijo al lugar donde estaban nuestros caballos. En cuanto llegamos cerca de ellos, en un sitio mucho más apartado y fuera del campo de visión de cualquiera,
Me quito el sombrero y paso la mano por mi cabello, respirando hondo. Realmente está muy mal, dice Ti por fin. La miro, tragando saliva. Te lo dije, respondo, con la garganta cerrándose por la angustia. Subo a mi caballo mientras Ti me observa. ¿Vas a ir a casa?, pregunta, y yo asiento con la cabeza. No tenía ánimos para muchas palabras en ese momento. Ve a casa tú también. Hago una pausa. Y gracias por haberme acompañado. Ella asiente con la cabeza, aún de pie, mientras yo estaba montada en mi caballo. Entonces tiro de la rienda y comienzo a irme con prisa en dirección a mi casa. Necesitaba un momento a solas. Samanún Evri. Vamos a casa, dice Ingfa. Nos dirigimos al lugar donde estaban nuestros caballos. Confieso que, por la debilidad que sentía en el cuerpo, no sabía si lograría cabalgar sola. Miro a mi yegua negra y luego vuelvo a mirar a Ingfa. Ella ya estaba montada en su caballo, al igual que Kirk, pero respiro hondo y decido no decir nada. Prefería hacer ese esfuerzo antes que pedirles algo más. Subo con un poco de dificultad. El movimiento tan conocido para mí ahora consumía gran parte de la poca energía que me quedaba. ¿Crees que puedas ir sola?, me pregunta Kirk. Puedo, solo no vayamos muy rápido, respondo. Está bien, entonces vamos. Nuestros padres nos esperan, dice Ingfa. Con un poco más de demora de lo habitual, llegamos a nuestra casa. Mis padres nos esperaban en el porche y en cuanto bajo de mi yegua, mi madre corre a abrazarme. Detrás de ella viene nuestro padre. Dios mío, hija mía, qué miedo tuve de perderte, dice mi madre con los ojos llenos de lágrimas. Yo le sonrío. Fuimos al centro para visitarte en cuanto supimos de tu arresto, pero no permitieron visitas, dice mi padre, abrazándome a continuación. Su abrazo me transmitía el alivio que sentía. Cuando se aparta un poco de mí, pasa la mano por mi cabello, observando los rasgos de mi rostro, y su expresión revela tristeza. Has bajado de peso y te ves debilitada, comenta, preocupado. Nada grave, papá. Solo el resultado de 4 días comiendo lo que normalmente comería en 24 horas. Pero no te preocupes, ya estoy en casa, digo para tranquilizarlo. Mi madre parecía tan triste y preocupada como él. Ven, hice mucha comida para ti. Come y luego ve a descansar, dice mi madre, tomándome de la mano y llevándome al interior de la casa. Acepto con gusto, porque estaba famélica. Ya debía ser casi la hora del almuerzo y mi cuerpo parecía haber absorbido cada molécula de nutrientes de lo que había comido ayer, de modo que no me sentía completamente saciada por más que comiera. Me dedico a comer en silencio, atenta a mis padres, a Ingfa y, de vez en cuando, a Kirk. Termino de comer todo lo que puedo y luego pido permiso para retirarme. Voy a mi cuarto y me doy una ducha rápida, porque lo único que quería era acostarme. Sentía el agotamiento consumiendo cada centímetro de mi cuerpo. Entonces me acuesto y caigo en un sueño profundo. Recobro la conciencia aún con los ojos cerrados. Siento el cuerpo un poco adolorido, pero mucho más descansado que ayer. Abro los ojos, sufriendo un poco por la claridad que entraba por la ventana del cuarto. Por fin despertaste. Oigo la voz de mi madre y la veo sentada en una silla al lado de mi cama. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?, pregunto. Ella deja el libro que leía sobre la silla y se levanta, acercándose a mí. Me siento en la cama y ella pasa la mano por mi cabello. Dormiste todo el resto del día, hoy ya es otro día. Cuando desperté y vi que aún dormías, decidí venir aquí y esperar a que despertaras. Estaba preocupada, dice y luego sonríe. ¿Qué día es hoy? Me asombro ante su revelación. Te soltaron de la prisión ayer. Hoy es viernes por la mañana. Abro los ojos con sorpresa y me levanto de la cama con prisa, pero ella me detiene. Tranquila, Sam. Ve despacio. Todavía estás un poco débil, aunque ya te ves bastante mejor. ¿Quieres comer algo? Miro por la ventana. Parecía ser ya media mañana. ¿Qué hora es? Alrededor de las 10. Vuelvo a sorprenderme. Había dormido casi 24 horas seguidas. Lo único que recuerdo es una imagen algo borrosa de mi padre viniendo aquí y dándome un vaso de agua.
¿Papá vino a despertarme para que tomara agua? Sí, lo hicimos 3 veces, Infa, él y yo. Cada uno vino una vez a despertarte para que bebieras un vaso de agua. Estabas tan cansada que bebías y enseguida volvías a dormirte. Nos dio miedo que pasaras demasiado tiempo sin beber nada y te deshidrataras más. Hicieron bien, gracias. Le sonrío y ella me devuelve la sonrisa. Necesito convocar una reunión con los rojos, digo, y empiezo a caminar hacia la puerta. Sam, me llama mi madre, haciéndome detenerme en el umbral. Me doy la vuelta hacia ella. Necesitas comer algo antes de salir. Está bien, acepto, porque nuevamente tenía hambre. Parecía sentirlo todo el tiempo desde que había regresado de la isla. Voy a la cocina y me siento en la isla que había en el centro, mientras ella sirve un plato con huevos, pan, queso y embutidos que ella misma preparaba. «¡Despertaste!», dice Infa entrando a la cocina. Estaba toda sudada y enrojecida, lo que indicaba que había estado haciendo alguna actividad. Estaba entrenando con Kirk. Parecía que nunca ibas a querer despertar. Se sirve un vaso de agua y bebe, apoyándose en la encimera mientras me mira. Es muy extraño dormir tanto. Aún me siento perdida en el tiempo y en el espacio. Digo, mientras mi madre coloca el plato frente a mí y empiezo a comer con rapidez. Tranquila, Sam. El huevo no va a convertirse en pollito ni a escaparse del plato, dice, y empieza a reírse. Mi madre la acompaña. Perdón, es que tengo mucha hambre, respondo con la boca llena. Mastico y trago para volver a hablar. Infa, reúne a todos en la cubierta del Fancy. Tenemos que hacer una reunión oficial de los rojos. ¿Crees que estás en condiciones de hacer eso hoy, hermana? Tal vez sea... no puedo perder más tiempo. Hoy van a fijar el juicio. Tenemos que definir qué vamos a hacer, digo preocupada. Ella da el último sorbo de agua del vaso y lo deja en el fregadero, acercándose a mí. Entiendo que no podemos perder tiempo, pero nada va a cambiar si lo hacemos mañana. ¿Y si el juicio se fija para mañana?, pregunto, y ella parece comprender mi urgencia. ¿Crees que harían eso? No lo sé, pero podrían. No podemos que nos tomen desprevenidos. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, digo, llevándome otra porción a la boca. Está bien. Voy a mandar un mensajero para convocar a todos a estar en la cubierta dentro de 1 hora, ¿de acuerdo? Asiento con la cabeza mientras termino de tragar y ella comienza a caminar hacia la puerta. La llamo. Se detiene y se gira hacia mí. ¿Fuiste al burdel ayer? Su ceja se frunce, sin entender muy bien mi intención con la pregunta. Fui. ¿Por qué?, pregunta observándome. Es que me pareció un poco extraña la manera en que se hicieron las cosas. No entendí el motivo por el que me soltaron, si había algo mal. También me pareció extraño cómo me miró cuando fui liberada. No dijo nada, aún habiendo ido a visitarme a escondidas la noche anterior. Las cosas no cuadran. Ella empieza a reír y yo dejo de hablar como una ametralladora y la miro, interrogante. ¿Estás dando toda esta vuelta hablando como una matraca, solo porque quieres saber si Teach fue al burdel ayer? Trago con incomodidad y me rasco la nuca. No quería saber si fue al burdel. No me interesa si fue o no. ¿Y qué te interesa, Samanún? Pone una expresión de quien se está divirtiendo mucho con la situación y cruza los brazos, esperando que continúe. Solo quería saber si te cruzaste con ella, digo por fin. ¿Estás segura de que eso es lo que quieres saber? Si quieres preguntar algo específico, pregúntalo de una vez. Sigue encontrando graciosa la situación. Pongo los ojos en blanco. ¿Quieres decirme de una vez si la encontraste en el burdel? Pregunto, un poco irritada. Ella rompe a reír, lo que solo me impacienta más. No, Sam, no me la encontré en el burdel, responde riéndose. Solo pregunté porque creo que hay algunas cosas sin explicar. Tal vez hablaste con ella y supieras algo. Sí, imagino que es eso mismo, dice, irónica, y se da la vuelta para irse. Voy a convocar la reunión. Te veo en 1 hora, dice en voz alta mientras ya estaba en la sala, saliendo de la casa. Suelto el aire ruidosamente y recién entonces noto que mi madre aún estaba en la cocina y había presenciado toda la conversación.
Ella también me miraba con un aire divertido y, cuando nota que la estoy observando, se da la vuelta para lavar algunos platos en el fregadero. ¿De qué te reías?, pregunto. De nada, Sam. Me acerco y me apoyo en la encimera mientras ella trabaja en el fregadero. Mamá, insisto. Ella apaga el grifo, se seca las manos con el paño y vuelve a mirarme. Es solo que es interesante verte actuar de una manera distinta a la de siempre, nada más. ¿Distinta cómo? Siempre fuiste muy fría y calculadora, además de segura de ti todo el tiempo. Nunca te había visto actuar como ahora, sin saber cómo preguntar algo, con torpeza. Sus palabras me hacen pensar en lo que acababa de hacer. Quería saber noticias de Corncamon porque todo lo que había ocurrido en las últimas 48 horas había sido demasiado. Habían pasado demasiadas cosas y yo solo quería entender qué estaba sucediendo. No estaba torpe, solo... Sam, está bien actuar de una forma un poco más ligera de lo que siempre hiciste. Si quieres información de la chica, simplemente pregunta. No veo ningún problema en eso. Es solo que siempre fuiste tan arisca cuando se trataba de los Teach que verte con el más mínimo interés en la hija de Henry es, como poco, curioso. No es eso. No tengo ningún interés en Corncamon. Solo pregunté algunas cosas. La decisión de los negros fue inesperada para nosotros y ella, como su líder, podría tener alguna información. Solo eso. Si es solo eso, convoca una reunión y pregúntale. O simplemente ve y pregúntale directamente, sin formalidades. No parece verte como una enemiga, ya que fue a la prisión anoche para ayudarte. Además, ella misma defendió tu rescate por parte del Concorde. Dice como si aquello fuera simple. Puede ser, pero prefiero no pensar en eso ahora. Necesito organizarme para la reunión con los rojos. Está bien, Sam, dice riendo y vuelve a la tarea que estaba haciendo, mientras yo camino hasta mi cuarto. Me doy un baño un poco más largo que el de ayer y camino hasta el establo, encontrándome con mi padre en el camino. «Hija mía, no había visto que ya te habías despertado», dice, levantándose del jardín en el que estaba trabajando y acercándose a mí, sacudiendo las manos llenas de tierra en el pantalón. «¿Cómo estás?» «Estoy mucho mejor, papá. Gracias por haber cuidado de mí durante todo el tiempo que estuve dormida». «Siempre cuidaremos de ti, hija mía», dice, y luego mira mi vestimenta. «¿Vas a salir?» «Sí, convoqué una reunión oficial con los rojos. Tenemos que hablar sobre el juicio». Su expresión se vuelve triste. «Es verdad, intenté hablar con Francis para tratar de mejorar tu situación, pero fue inflexible en que no podía hacer nada. Él es solo el mediador, papá, no tiene control. Y con los miembros de la comisión no puedo hablar, estaría rompiendo algunas reglas. Eso podría empeorar las cosas. Es mejor ir por los medios legales. Romper reglas fue lo que me puso en esta situación». «Sí, hija mía, pero solo hiciste lo que creíste correcto». Me resulta extraña su manera de hablar. «Pensé que ibas a decir un «te lo advertí», digo, y él sonríe. «Aunque no hayas tomado la mejor de las decisiones, siempre quiero que logres hacerlo mejor por la tripulación y por los rojos, Sam. Incluso si no seguiste el camino que insistentemente te pedí que siguieras, no me produce ningún placer verte fracasar». Me siento aliviada al oír esas palabras, porque sabía que podía contar con él, incluso después de haber hecho algo con lo que estaba muy en desacuerdo. «Gracias, papá», lo abrazo. «Ahora ve, tu tripulación te espera». Asiento con la cabeza y continúo mi camino hacia el establo. Monto en mi yegua y me dirijo al puerto de Nassau. En cuanto llego al Fancy, encuentro a toda la tripulación esperándome, y apenas piso la cubierta, todos se acercan queriendo hablar conmigo. Recibo mucho afecto y palabras de una tripulación aliviada tras los momentos tensos de los últimos días. Después de saludar a todos, encuentro a Infa y a Kirk, a quienes saludo con un gesto de cabeza. Les agradezco el cariño y los esfuerzos que hicieron en los últimos días, tanto en el rescate como en el intento de visitarme y sacarme de la prisión. Supe que muchos de ustedes fueron hasta allí, pero no se les permitió la entrada. Les agradezco por eso. Todos hacen ruido y levantan sus espadas,
alzándolas en un cántico típico previo a las misiones. Cuando vuelven a guardar silencio, continúo hablando. Nos reuniremos hoy para definir estrategias para la defensa y, en cuanto sepamos la fecha fijada, se las comunicaré. Por último, les agradezco nuevamente por ser mi familia aquí, dentro de este barco. Todos hacen el saludo otra vez y el encuentro con la tripulación llega a su fin. La reunión para discutir la defensa en sí había sido convocada solo con los piratas de mayor rango dentro del Fancy. Era un grupo reducido de personas, incluyéndome a mí, a Ingfa y a Kirk. Así que, después de hablar con toda la tripulación, que rondaba las 70 personas, ellos regresan a sus tareas y abandonan el Fancy, quedando solo el pequeño grupo que me ayudaría a trazar las estrategias. Entramos en mi oficina, dentro del barco, y nos sentamos alrededor de la mesa redonda que había allí. Como saben, pronto seré convocada a enfrentar un juicio. Por eso necesitamos definir en conjunto las estrategias que vamos a seguir. Capitana, como quedó claro con la aprobación de su prisión inmediata por parte del Consejo, tenemos cierta desventaja al inicio de su juicio. Aquel era John Avery. Formaba parte de mi familia, era primo de mi padre y uno de los marineros más antiguos. Era uno de los pocos hombres que tenía estudios y conocía un poco de leyes. Había sido designado para integrar el Consejo años atrás, cuando se firmó el Acuerdo de Paz y se nombró a los piratas que lo conformarían. Incluso llegó a iniciar su vida como consejero de Nassau, pero un año después pidió regresar a la tripulación del Fancy, alegando que prefería la vida en el mar a la vida burocrática de consejero. De ese modo, era una pieza clave para ayudarnos a armar nuestra defensa y conocía muy bien cómo funcionaba el Consejo por dentro. John Avery. Sin embargo, continúa, hasta ahora el Consejo solo ha escuchado la versión de los negros. Decir que incumpliste el acuerdo de paz es muy fácil, pero lo que va a sustentar nuestra defensa es presentar ante el Consejo tus motivos. De acuerdo, respondo. Sí, Sam, tú no rompiste el acuerdo de paz simplemente porque quisieras. Intentaste hacerlo de otra manera. Convocaste una reunión con Corncamon Teach para tratar de ajustar algunas cosas, pero ella fue inflexible, añade Kirk. Aquella reunión con Corncamon, que había ocurrido hacía poco tiempo, parecía ahora estar separada por un abismo de lo que éramos antes y después de nuestra convivencia en la isla. En ese entonces éramos dos completas desconocidas. Para mí, ella no era más que una enemiga mimada y arrogante, que no quería ceder en nada porque vivía en una posición muy cómoda, y después de lo que vivimos en la isla, simplemente ya no podía verla con los mismos ojos de antes. Era muy extraño pensar en lo rápido que eso había cambiado. Exactamente ahí es a donde quiero llegar, retoma John. Alegaremos que intentaste actuar de otra forma, que buscaste el camino del diálogo antes de recurrir a cualquier medida más drástica. Otro punto a nuestro favor es el motivo por el cual atacaste precisamente ese barco, incluso después de que los negros ya lo estuvieran atacando. No fue algo aleatorio, había tanto oro allí que ningún barco pirata por sí solo sería capaz de llevárselo todo. Nuestra intención era dividir ese oro con los negros, no íbamos a robar su carga. Señala Ingfa, planteando un punto importante. Sí, eso es relevante porque uno de los motivos por los que está prohibido atacar un barco que ya esté siendo atacado es porque se considera un robo a otro navío pirata. Y ese no sería el caso. Dice Albert Black por primera vez. Era hermano de Jim, tío de Kirk y de Nob, y formaba parte de la tripulación del Fancy desde hacía mucho tiempo. Por eso estaba allí colaborando. Había pasado por muchas cosas, tenía mucha experiencia. Su voz era importante. Entonces, capitana, tenemos varios puntos que destacar en su defensa. El ataque no fue imprudente. Usted sabía que podía dividir la carga con los negros. Otro punto es que no optó por romper el acuerdo de paz como primera opción, sino que buscó vías legales y convocó una reunión con los negros antes de eso. Y el último punto
Es presentar los números que usted recopiló para ilustrar de una vez por todas la situación en la que se encuentran los rojos, resume John. Exactamente. El Consejo no conoce la situación en la que estamos, concluyo. Entonces tenemos un buen camino por delante con lo que hablamos hoy, dice Ingfa, y todos asienten. Tenemos una defensa sólida, pero, capitana... John hace una pausa y luego me mira. Tiene que ser consciente de que la posibilidad de que no haya pena es ínfima. No estamos buscando eso. Lo que buscamos con su defensa es reducir la condena. Eliminar de una vez por todas la posibilidad de que consigan su ejecución y disminuir al máximo su tiempo en prisión o alguna posible multa que quieran imponer a los rojos. Sí, claro. No imaginaba que saldría ilesa de esto. Sé que tendré que cumplir algún tiempo en prisión. Respondo, y él muestra una expresión de alivio. Tal vez pensó que yo tenía falsas esperanzas, pero no era ingenua. Sabía que estaba en una situación muy complicada. Pero bien, creo que estamos listos para presentar nuestro punto de vista al Consejo, ¿verdad? Sí, tenemos buenos argumentos. Estoy confiado, concluye John. Solo queda una última cosa que tratar en esta reunión, dice Ingfa, recordándome el último punto que casi olvido. Sam tiene que nombrar a alguien como portavoz de la defensa. Creo que todos estamos de acuerdo en que debe ser John, ¿cierto? Digo, y todos lo miramos. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, capitana. Será un honor, responde halagado. Entonces estamos de acuerdo. Gracias, John. Le doy unas palmaditas en el hombro. Están todos liberados. Doy por terminada la reunión. Todos nos levantamos de la mesa y salimos de mi camarote, abandonando el barco. ¿Estás bien, hermana?, me pregunta Ingfa cuando los demás ya se habían ido. Sí, estoy bien, solo un poco pensativa. Pero no te preocupes, ve a hacer tus cosas. Nos vemos luego. Voy al centro. Necesito ir al herrero para mandar a hacer una espada nueva y comprar un arma nueva. ¿Estás segura? Puedo acompañarte. Niego con la cabeza. No, Eng, prefiero hacerlo sola. Está bien, entonces. Más tarde vamos al burdel, y no es una petición, es una orden, dice riendo, y se despide antes de marcharse. Bajo las escaleras del barco y piso tierra firme, pero cuando doy el primer paso hacia el lugar donde mi yegua estaba atada, siento que algo me jala. Me doy cuenta de que es alguien. No consigo ver quién es, porque está detrás de mí, así que entro en alerta de inmediato y, por instinto, mi mano izquierda vuela hacia el cinturón buscando mi arma, encontrando el espacio vacío. La mano sigue tirando de mí con una rapidez que no me da tiempo a reaccionar, hasta que llegamos a una zona del puerto completamente vacía y algo oscura incluso de día. «Shh», dice la persona, colocándose frente a mí y retirando la capucha que ocultaba su rostro. «Corncamon, ¿qué diablos crees que estás haciendo?», pregunto, sobresaltada. Su expresión mostraba urgencia. «Perdón por asustarte. Quería hablar contigo a solas, pero no salías de ese barco por nada. ¿Por qué tardaste tanto?». Levanto una ceja ante su irritación sin sentido y la miro con expresión irónica. «¿Ahora me estás vigilando?». Ella pone los ojos en blanco. Estaba en una reunión, estábamos armando mi defensa. No sabía por qué le había dado esa información. Perfecto, porque el juicio ya fue fijado. Abro los ojos con sorpresa. La asamblea acaba de terminar. ¿Y entonces?, pregunto con urgencia por saber la fecha. ¿No mantienes a nadie de tu tripulación siguiendo los resultados de las asambleas del Consejo? De verdad, Corncamon, dilo de una vez, exijo, impaciente. El juicio fue fijado para mañana, responde, y un frío en el estómago se apodera de todo mi cuerpo.